excelente docente. Además de esto, forma parte de un acto revolucionario porque está preparando, ha convertido a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en un semillero de excelentes litigadores en los procesos penales. Los está formando como litigadores, ha realizado concursos, ha ganado concursos, ha sido finalista de muchos concursos y doctor, ese es producto de su trabajo. Sabemos inclusive de que usted está preparando a los alumnos desde el segundo ciclo, les está enseñando a litigar, a sentirse abogados desde la primera etapa de su formación profesional. Excelente, doctor, los felicitamos por eso y en verdad desde el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, lo bueno que usted está haciendo como docente y como un destacado abogado en nuestro ámbito nacional, nosotros lo vamos a replicar, porque lo bueno se tiene que imitar y si lo podemos mejorar, a buena hora. Sin mayor preámbulo, sin mayor parloteo de mi parte, lo dejo en el uso de la palabra, mi estimado colega, mi estimado profesor y muy querido amigo, José Julio Goicoechea Elías. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias, señor decano. Jaime Silver Montalico Calla, un gran recuerdo de Jaime, uno de los mejores alumnos que hemos tenido en la maestría y con cual compartimos no solamente inquietudes procesales, sino también académicas. Un gran saludo a Jaime y la persona del decano, a tantos amigos, abogados, estudiantes, con los que he podido compartir cada vez que me ha tocado visitar la Heroica. Es un honor para mí aceptar la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, una institución a la cual quiero mucho, le tengo mucho cariño, respeto y admiración, en esta semana conmemorativa del 63º aniversario de la Orden. Y justo tomando la parte final de las palabras de Jaime, ¿no? Le he pedido a una de mis alumnas que me acompañe en la ceremonia para que me ayude a compartir las láminas de la exposición que voy a hacer y que gentilmente vamos a ceder al señor decano para que la pueda compartir. Ok, Odette, ya se puede visualizar. No sé si la puedas ampliar para que se vea. Ok, muchísimas gracias. El tema que nos convoca el día de hoy es la litigación estratégica. Por favor, la siguiente. Todo éxito, todo plan para llegar a arribar a un resultado optimizado debe comenzar por el orden. Sin orden, la verdad no conseguimos nada. Yo les he puesto 4 variables, 4 puntales en esa diapositiva donde se marcan las destrezas de litigación, que deben ser seguidas de manera secuencial. Uno, para correr, primero aprendió a caminar. Para caminar antes comenzó a gatear. Lo primero que hay que hacer es tener un plan específicamente los temas que vamos a discutir en el plenario. Pero el abogado también requiere 2 capacidades, y si me refiero al abogado, también a los fiscales. Hablemos de litigantes mejor. Y esas 2 capacidades son la capacidad, valga la redundancia, y la honestidad. De nada sirve ser honesto si no eres capaz. ¿Por qué? Porque puedo yo contratar de repente a un abogado, a una letrada, pedirle que me solucione un tema jurídico, un tema judicial, pero no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer porque simplemente no tiene los conocimientos, no tiene la solvencia jurídica para poder resolver el caso. Y de la misma manera, una persona que es capaz, pero que no es honesta, puede incluso alargarme plazos, puede hasta venderse a la otra parte. Pero esa capacidad debe ser entendida como una capacidad generadora para actualizar una teoría del caso. Nosotros a esta altura del partido ya sabemos que la teoría del caso debe ser permanentemente revisada. Y hablamos de capacidad y lo otro es sabiduría, el conocimiento de las técnicas, habilidades y destrezas que se requiere para participar en el juicio oral y por último, cómo aplicarlas. Porque el tema que es súper interesante, ¿no? A mí no me debe preocupar convencerme de que sé el caso. A mí lo que me debe preocupar y ser mi prioridad 1, 2, 3, 4 y hasta 5 es convencer al operador judicial que es quien va a resolver el caso. Acordémonos que en los procesos penales no hay empate. Uno gana o pierde. No hay empate.
porque una terminación, una conclusión, son reconocimientos de culpa, ni qué decir una colaboración eficaz. Esto no es como en el proceso civil. En los procesos civiles uno puede desistirse, allanarse, conciliar, transar y hacerse mutua y recíproca prestación de donaciones, ¿no? Entonces, acá la cosa es clara, o ganas o pierdes, no hay de otra. Odette, por favor. El método del éxito es primero detectar dónde nos manejamos mejor, cuál es nuestra zona de confort, pero también el conocimiento de mi teoría del caso me va a llevar, obviamente, a descubrir cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades, por dónde son los flancos que me puede atacar el fiscal, a dónde queda y cuánto es el daño que puede llegar a producir. Eso implica, pues, conocer, luego de ese análisis FODA, cuáles son mis puntos fuertes. Y por último, también hacer un ejercicio de humildad para detectar qué desafíos tengo tendencia a evitar y por qué lo hago, en dónde debo mejorar, qué es lo que debo hacer para fortalecer mis potencialidades. Por favor. Esta frase de Thomas Edison me pareció importante reflejarla en la lámina, ¿no? Miren, es puntual. El éxito es solamente 1% de inspiración, pero el 99% de transpiración. Porque si no elaboras una teoría del caso sólida, si no tienes una estrategia adecuada, no esperes que del cielo te caigan los frutos. Hay abogados que hasta ahora yo los escucho decir, yo en el alegato de cierre, doctor, voy a matar, voy a rematar, voy a destrozar. No me preocupo por el resto del proceso. Esos son abogados vendehumo. ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a destrozar si no has podido probar nada durante la secuela en el plenario? Por favor, Odette. No sé si le podamos dar sonido. Este es un discurso que dio la diapositiva anterior, por favor. La anterior, la 4. Una diputada española. Lo has compartido sin audio, Odette. No sé si lo puedas, mientras Odette lo puede compartir de nuevo con audio. Este es una intervención de una diputada española donde en 2 minutos hace un ejemplo brillante de lo que es la destreza argumentativa, porque si algún defecto tienen las escuelas, tanto de pregrado como de posgrado, es que no se enseña el curso de argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica es fundamental. A ver, dale. Cualquier gobierno democrático en el seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece en la Constitución. Les recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado, y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada. Ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada, ya sé que ustedes son de serveis públics de qualitat en valencià, todo, absolutamente todo público, pero les hago una reflexión. No se puede mantener lo público arruinando lo privado. Y es el Estado, y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el estado del bienestar. A ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín. Su modelo económico fue un desastre y un fracaso económica, cultural y socialmente. Mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera, podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza, hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí están. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albiol, es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho, si no le gusta deje su escaño y a Cuba, pero si está aquí, respeten los derechos. Respete el ordenamiento jurídico y utilice los instrumentos que el Estado del Derecho da. Gracias. La próxima, por favor. Les decía, les comentaba sobre la falta tan importante que tiene el no dictado del curso de argumentación jurídica en las academias y escuelas de derecho. La argumentación jurídica nos permite manejar conceptos como
justificación externa, justificación interna, derrotabilidad de la norma, subsunción, silogismo, tautología, falacias, interpretación y todos los tipos de interpretación que hay, desde la literal, ¿no? La literal, que es aquella en donde la misma norma, por la claridad de su redacción, expresa de suyo su significado. Pero como los jueces y fiscales no siempre resuelven casos fáciles, tenemos también que hay otro tipo de interpretaciones, la extensiva, la tautológica, la histórica, la doctrinal, la auténtica, que a buenas y a cuentas no es una interpretación porque es una aclaración del desaguisado que cometió el legislador al redactar una norma, y la judicial, que es la única que es vinculante para las partes. Esta frase de Garry Kasparov, el genio ruso, campeón mundial de ajedrez, que tiene un libro fabuloso que se llama Cómo la vida imita el ajedrez, me parece importante también incluirla a esta altura de la conferencia. Y dice Kasparov, si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones se convierten en exclusivamente reactivas y nos vemos jugando el juego de nuestro oponente, no el nuestro. O sea, no estamos en una zona de confort. Importante el pensamiento del genio ruso. Odette, por favor. Entonces, esta es una frase no por trillada, no por multiusada, falta de aplicación, ¿no? O sea, decir que todo tiempo pasado fue mejor, creo que no es nada nuevo y no hay nada oculto bajo el sol en esa frase. El ejemplo que trato de poner en esta lámina es el siguiente. ¿Qué es lo que hace un comerciante? El comerciante examina las pautas de comportamiento, hace un estudio de mercado y ve cómo el producto se desarrolla en las gráficas. El padre, ¿qué hace? El padre observa la pauta de comportamiento de sus hijos. Pero el abogado experto en tribunales intuye cuál va a ser la mejor forma de poder tratar a un testigo. Ya sea en el interrogatorio directo, ya sea en el contrainterrogatorio. ¿Y esto qué es? ¿Cuál es el LQQD? Lo que quiero demostrar con esta lámina. Que esto es el resultado de combinar la experiencia, porque ya no vamos a cometer los errores que cometíamos al inicio, es cuestión de práctica, con el cumplimiento escrupuloso de lecciones mnemotécnicas. Por favor, Odette. Es súper importante, pues, activar la atención. Y acá me queda claro, creo que a todos, que en los tribunales uno no va a teatralizar, a dramatizar, a actuar de manera histriónica. Pero sí es verdad que la amenidad y el rigor son compatibles. Y acá cobra pues una gran importancia la destreza argumentativa. A veces nosotros los abogados nos quejamos, ¿no? Mira pues, como dicen en Colombia, el juez o los jueces se dormían mientras yo informaba y eso es una falta de respeto. Yo le diría que no es tanto una falta de respeto. Sin faltarnos el respeto, y valga la redundancia, muchas veces hacemos informes monótonos. Nos centramos en los hechos. Si el juez conoce el derecho, los hechos están en el expediente. Al juez hay que enamorarlo, hay que venderle un producto diferenciado y salir de esos informes narcóticos que invitan al sopor. Entonces también reconocer cuándo parte de culpa de ese sueño del magistrado o del fiscal proviene de la defensa técnica al momento de oralizar. Por favor, informar. Sabemos sobradamente que el juez no resuelve de manera subjetiva y por ello es que hay que exponer de manera objetiva y esforzarse, hacer un esfuerzo narrativo para narrar los pormenores, comenzando con un lema, evitar valoraciones subjetivas, evitar cosificar al procesado. Es muy importante el respeto. En el momento en que comienzan los insultos, es porque se acabaron los argumentos. En el momento en que uno eleva la voz, es porque acabaron los argumentos. Porque los argumentos se persuaden, no se imponen. Siguiente. Entonces hablamos de persuasión. Y persuasión implica, pues, de que el proceso judicial, y estamos refiriéndonos específicamente en este caso al proceso penal, cuenta con un alto componente emocional. Ya sabemos que los elementos de convicción que después se convierten en medios de prueba pueden ser documentos, si hablamos de elementos materiales, o testigos o peritos
Sí me refiero a elementos de convicción o personales. Por favor. Quintiliano. Quintiliano fue pues en la época del derecho romano, nuestro maestro del derecho romano, el padre de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica que surge de manera exponencial revive a partir de un poquito antes de la mitad del siglo próximo pasado, cuando se produce una colisión flagrante entre el derecho positivo y el derecho de las gentes. Porque vamos, los jueces no pueden de aplicar justicia por vacíos o deficiencias en el sentido de la ley y en la redacción de la norma. Pero a nadie se le ocurrió, pues, de que a la gente le ingresaran viva, como pizzas en hornos crematorios, de que a familias enteras, madres abrazadas de sus hijos, en un minuto fallecían sobre pretexto de una higienización en las cámaras de gas para pasar a los campos de concentración con el tristemente célebre Ciclón B, campos de concentración donde se empieza a generar lo que los penalistas conocemos como el derecho penal de Auschwitz, donde a la gente no se le pagaba su trabajo con un salario, a la gente se le retribuía, perdón, y parece macondiano lo que voy a decir tomando al Gabo, con un día más de vida. La gente compraba con su trabajo un día más de vida. Y tomo a Binder, si se morían en el campo de concentración, pues bien muertos por judíos, por un estúpido criterio de supremacía racial. Y como nadie me va a sacar de la razón en el hecho de que la historia siempre le escriben los vencedores, y estoy tomando una frase del autor de la novela 1984, donde nos regala el concepto del gran hermano, el premio Nobel George Orwell, ¿quién criticó, quién castigó o quién procesó a los americanos por las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Entonces ahí ya pues empieza a producirse una colisión entre el derecho positivo y el derecho de las gentes. Y empiezan a aparecer conceptos de interpretación, integración de la norma jurídica. Y si me voy hasta Robert Alexi en su teoría de los derechos fundamentales, Alexi hablaba de las reglas y de los principios como mandatos de optimización y las reglas como mandatos de determinación, porque te obligan a hacer o a dejar de hacer algo. Quintiliano definía la estrategia para una buena argumentación jurídica en 5 pasos. Primero el inventio, elegir las ideas, luego estructurarlas, que vendría a ser la dispositio. El tercer punto era la construcción verbal, porque sin orden, se los dije al comenzar, no llegamos a ninguna parte. Por último, un proceso mnemotécnico utilizando la memoria para fijar intelectualmente el orden y la disposición de esas ideas sin recurrir al texto escrito. Y por último, la manera en que oralizas. Y esto es muy importante, porque hay, a ver, si yo me voy al tema de los fiscales, yo considero que hay 3 tipos de fiscales. Los fiscales que son muy buenos en la escena del crimen, hay otros que no sirven para eso, pero son buenos redactando documentos, y por último tenemos aquellos fiscales que son buenos para audiencia. Es difícil encontrar un fiscal que reúne esas 3 cualidades, pero puede darse, y si lo hay, el Ministerio Público tiene que cuidarlo como la joya de la corona. Por favor, Odette. Los planos que inciden en la litigación. Ahí en la lámina vemos a 2 niños. Uno con una situación económica acomodada y otro chiquito que sale a la calle a pedir limosna. Entonces, ahí ya podemos entender un poco lo que quiero decirles en la lámina, que no todos los clientes son iguales, porque los 2 tienen peculiaridades personales diferenciadas. Tienen requerimientos o necesidades distintas. Por favor, regresa al anterior. Pero el nivel de confianza depositada, ese sí, va a ser el mismo, porque los 2 tienen un caso que para ellos, y esto pasa en la práctica, ¿no? Para nosotros el caso del cliente y para los jueces más es un número, pero para el cliente es su caso y le interesa cómo se resuelva. Por favor. Los planos que inciden en la litigación. Lo primero, ¿para qué me está contratando el cliente? ¿Es viable lo que él pide? Honestidad y capacidad, hablamos hace 10 minutos de eso.
¿Ha considerado sus riesgos? 3 preguntas claves que hay que resolver. ¿Y quién las va a resolver? El abogado. ¿Y cómo las va a resolver? Estudiando el caso. Por favor. Tigran Petrosyan fue otro campeón mundial de ajedrez, ruso también. Él denominaba a la técnica del juego preventivo como una técnica profiláctica. Decía, ¿no? Refuerza tu posición y elimina las amenazas antes que se materialicen. Elimina el ataque de tu oponente antes de que comience, incluso antes de que se le ocurra generarlo. Importante el modo de pensar de Petrosyan. Sirve para aplicarlo en las audiencias. Por eso le decía lo singular del título del libro del maestro Kasparov, porque de ahí saqué las frases. Cómo la vida imita al ajedrez. Por favor, la siguiente. La capacidad de adaptación. A veces te van a hacer litigar fuera de tu zona de confort. No puedes salir corriendo, no puedes decir, no, acá, disculpa, acá yo no llego, no. Es fundamental tener... Miedo no hay ante las audiencias, eso queda descartado. Lo que puede haber es nervios, como el nervio lógico que uno siente cuando por primera vez tuvo que litigar con este nuevo Código Procesal Penal. Me tocó ir a Chachapoyas, una audiencia de tocamientos indebidos, control formal de acusación, etapa intermedia. Y me acordé de Alberto Cortés y Facundo Cabral. Ellos tienen un disco que se llama Lo Cortés no quita lo Cabral, haciendo juego con el título en conexión con los apellidos de los artistas, ¿no? Y hay un sketch dentro de ese disco que se llama el sketch de los pendejos. Y el sobrino le pregunta al tío Pedro, al pendejo mayor, a ver, tío Pedro, usted que es pendejo, ¿cómo cree que sea todo esto después que uno muere? Y el tío Pedro le dio una respuesta que me sirvió de caballito de batalla para mi primera audiencia, con este código. ¿No? Yo había litigado con el modelo inquisitivo varios años. Este código que recién se ha aplicado hace meses en Lima Centro, solamente veíamos corrupción de funcionarios. Y le dijo, no, perdón, el tío Pedro al sobrino, mira, yo lo único que te digo es que creo que el que es pendejo aquí es pendejo allá. Y de verdad apliqué esa frase y me sirvió. Por favor, los elementos del proceso de comunicación. Ahí está el sinvergüenza y Nostroza, ahí está Domingo Pérez, y al final les pongo honestidad y capacidad, va de la mano. Porque antes de tomar decisión en cualquier diseño, de cualquier plan litigioso, se deben considerar todos los elementos que entran en juego en el proceso. Todos los elementos que entran en juego en el proceso. Y si no se hace, es dejar en desamparo, claro, tú ya cobraste tu honorario, pero al final una mala defensa, ¿qué implica? ¿Qué aplica una mala defensa? Aplica pena de cárcel. En un proceso civil defiendes mal y bueno, tu cliente pues tendrá que pagar un monto dinerario, vamos a hacerla más dramático, perderá su casa. Pero en un proceso penal pierde la libertad y perder la libertad es prácticamente perder de manera transversal todos los derechos constitucionales recogidos en la Carta Fundamental. Digo Carta Fundamental porque no me gusta llamarla Carta Magna. La Carta Magna fue el manifiesto en el año 1215 de Juan Sin Tierra. ¿Por qué? Porque pierde la libertad. Eso es ni que explicarlo. Tu vida está en peligro. Tu salud está en riesgo. La educación está en riesgo. Una vivienda digna, olvídate. Sí, las cárceles acá son campos de concentración y lejos están de ser centros de readaptación social. El derecho a los alimentos balanceados, a una dieta en proteínas. Y si quieren ir más allá, si hay una familia atrás, el interés superior del niño. Todos los derechos fundamentales son afectados de manera transversal. Por favor, Odette. Conocimiento del lenguaje jurídico es importante, ¿no? Claro, nosotros, abogados, fiscales, podemos manejar conceptos como prisión preventiva, cesación de prisión preventiva, tutela de derechos, control de plazo, terminación, conclusión, colaboración. No le voy a decir anticipada y eficaz porque ya sabemos a qué me estoy refiriendo y nos entendemos, pues. Pero si uno le habla a su cliente en esos términos, lo va a sacar del cuadro. Al cliente hay que hacer
entendible su problema. Y es lo que debe hacer también el juez al momento de su resolución. Pero la falta de conocimiento, de argumentación jurídica, ha motivado que el año pasado se hayan dictado este año sentencias, pues, vamos, que en una sentencia se ponga como fundamento para absolver en un proceso donde se está imputando una conducta de violación de la libertad sexual y se absuelve una persona diciendo que la señorita, por usar una truza roja, excitaba la libido del procesado, esa es una afectación al principio de congruencia procesal. O que en esa misma corte, 3 magistrados superiores, no estoy hablando de jueces de paz, sin ser peyorativo con los mismos, establezcan sin ningún criterio científico que Soros, Bill Gates y los familiares de Rockefeller son los creadores del COVID, entonces ya la cosa es problemática. O que un juez en Lima Norte diga de que la vida de una persona, no digo porque las sentencias no hablan, pero en buena cuenta transmiten, vale más de 19 soles en un expediente de conversión de la pena por obligación a la asistencia familiar, omisión, perdón, a la asistencia familiar, porque no cumplió con pagar menos de 20 soles, que era la liquidación de intereses, y habiendo pagado más de 4.000, lo deja en la cárcel, cuando la misma norma no señala esto, yendo por encima del texto penal, y nosotros sabemos que toda interpretación se da en el sentido que favorezca al procesado, al sentenciado, entonces el problema es grave. La siguiente, por favor. El objetivo es, pues, el rumbo o el destino final al que quiero llegar. Siguiente. El plan de actuación litigiosa. Si ustedes ven esa foto, van a ver a un padre bailando el quinceañero con su hija. Y les dije hace unos minutos, no esperar las instancias decisivas. Esto asemeja al abogado que espera al último, no es que la hija cumpla los 15 años o que en el proceso espera el alegato de clausura para lucirse. Pero ¿de qué te vas a lucir si no supiste defender durante el proceso? Si no viviste con, por y para el proceso, si no pusiste el expediente abajo de la almohada, no vas a poder hacer nada. Al proceso lo debes querer, como van a ver en la próxima diapositiva, desde que está con esta edad. Así ven, amor al proceso. ¿Y por qué esa criaturita? ¿Por qué ese angelito? Porque el abogado se debe preparar desde el principio con el caso, igual que el padre de familia. El padre de familia se pregunta si su niña tiene la vacuna, en qué colegio va a ir, quiénes son sus compañeritos, si está comiendo su comidita. Es igual con el proceso. El abogado tiene que hacer un trabajo de perro de chacra, tiene que ensuciarse los pies. Por favor, Odette. Entonces, eso implica 3 cosas: ir de la mano con el pleito, trabajando tu TDC, tu teoría del caso, con arreglo al avance de los acontecimientos, hacer el rol de un buen papá, de una buena mamá, y en suma, pues, lo que les dije, dedicación paralela, súper importante. Por favor. Captación dinámica implica de que el proceso no es rígido. No es rígido. Más aún si habláramos de proceso de familia, donde al juez le vale, pues, como dicen los mexicanos, no madre, lo que piensen el papá, la mamá, prima el interés superior del niño. Lo que se ha perdido acá por un uso, ya no un uso, un abuso, una prostitución en el manejo de las prisiones preventivas, que se aplican sin ningún criterio de razonabilidad, sin ningún criterio de proporcionalidad, conceptos que puso por escrito el año 1764 el marqués César de Beccaria en su ensayo, en su obra prima sobre delitos y penas, y que si queremos ser más puntuales, leamos las Sagradas Escrituras, leamos el libro de Jueces, leamos los Salmos. O sea, esto no es nada nuevo, pero vaya usted a explicárselo a los jueces. Porque los jueces son positivistas justamente por esto, por lo que vengo bregando, no solamente en esta conferencia, sino en mi atalaya, en mi tribuna de batalla, a mis alumnas. Falta de dictado el curso de argumentación jurídica. Claro, yo les diría, lean a Tienza, lean a Dworkin, lean a Gascón Avellán, lean a Alexi, pero lean también a Juan Antonio García Amado, del cual yo no comparto su posición, porque él dice que la ponderación no corre en el derecho,
porque se estaría estableciendo criterios que atentan contra la predictibilidad de las resoluciones judiciales y la seguridad jurídica, pero a mí me queda claro que el derecho no es estático, el derecho es dinámico, y en el derecho tiene que haber pues ponderación, no siempre, porque si el derecho tiene tres dimensiones, hecho, valor y norma, siempre la primera va a ser la norma. Cuando ya no hay norma, cuando ninguna norma soluciona el caso, es que el sistema jurídico dejó de ser heterogéneo y el juez tiene que aplicar criterios de integración de la norma jurídica. Entonces, sistema de ajustes. Eso es claro y hay que tenerlo en cuenta. Captación dinámica, de acuerdo al avance de los acontecimientos. Siguiente, por favor. La estrategia debe ser diseñada como una especie de plancha, no para que te resulte útil en todos los pleitos. Acuérdense de que el juez puede apartarse hasta de un precedente vinculante. Y ahí es una prueba más de lo dinámico que es el derecho. Pero eso no quiere decir que ese precedente deje de ser vinculante. Querrá en el mejor de los casos señalar de que habrá perdido su vinculancia para esa situación específica. Pero no quiere decir, pues, de que en otra situación vuelva a recuperar su vinculancia. Siguiente, por favor. Esta frase de Spencer es maravillosa, ¿no? La magia y el argumento vencedor procede de la persona, no de las palabras. Procede del alma, no de la retórica. No es importante lo que dices, sino cómo lo dices. Por favor. Mahatma Gandhi, claro, ustedes podrán preguntar si qué tiene que hacer Mahatma Gandhi en una conferencia sobre litigación estratégica. Tiene que hacer porque alguna vez uno de sus seguidores le preguntó, maestro Gandhi, no lo entiendo, ¿puede explicarme por qué ahora en la tarde ha dicho algo distinto a lo que habló en la mañana, tratándose de un tema común, tratándose el mismo tema para ser más específicos? Es que cuenta no te diste, estabas distraído. ¿No te has percatado que de esta hora a lo que había en la mañana han cambiado las cosas? Entonces, las condiciones de los argumentos en cuanto a aptitud implica que deben ser útiles, veraces, verosímiles y legales. Por favor. Los argumentos fuera de pretensión molestan, incomodan, son errores que frecuentemente cometen los abogados nuevos y no sirven de nada, ¿no? Por ejemplo, en un proceso sobre tocamientos indebidos, me pasó en Chachapoyas, que el abogado quería ofrecer la partida de matrimonio. Objeción, no es pertinente. A la defensa no le interesa si el procesado es casado, divorciado, soltero, viudo, concubino, o si tiene orientación sexual distinta a la normal. No es pertinente al lugar, por favor. Los argumentos retorcidos o inverosímiles son los que afectan la teoría del caso, ¿no? Generan la imagen de un abogado churrilleresco, un abogado sobreactuado, incomodan a jueces y fiscales. Por eso les dije, en los juicios uno no va a teatralizar, no va a contar cuentos. En los juicios uno va preparado, porque si no vas preparado, mejor quédense en su casa. Es claro. La otra parte, el otro litigante va a competir y va con buenas armas. Por favor, los argumentos basados en conjeturas, ¿no? Yo le decía hace un ratito de que los argumentos se persuaden, no se imponen. Y acá les digo, cuando ya no tienes nada que hablar, empiezas a imaginar. Y los jueces también toman esto como una pérdida de tiempo. Son relatos usados, y acá quiero tocar un tema musical, ¿no? En la canción del grupo Nietzsche, tapando el hueco, a fin de cubrir un vacío. No sirven y molestan. Llevan al tribunal a pensar de que el abogado pues no se ha preparado y que no conoce de qué está hablando. Por favor, Odette. La solidez probatoria, el onus probandi, ¿no? En la época del derecho romano, si yo tuviera una posibilidad económica de poder crear una máquina del tiempo y llevarlos a todos, invitarlos a mi amigo Jaime, a Erwin, a nuestro decano, el doctor Montalico, vamos pues a Roma, vamos a tribunales y seguramente en la puerta veamos un letrero que diga onus probandi. El onus probandi implica en jerga abogadil de que en derecho se entiende que lo normal está aprobado y que lo anormal es lo que hay que demostrar. Pero ahora nosotros hablamos en derecho probatorio, ya no solamente que la carga de la prueba le corresponde
a quien afirma un hecho que configura su pretensión o a quien lo contradice alegando nuevos hechos. Ahora hablamos de carga dinámica de la prueba y hablamos hasta de prueba diabólica. Lo normal es que ese pata con ese ladrillo no pase. Perdón, lo normal es que ese pata sin ese ladrillo pase por esa circunferencia. Lo anormal y que me va a tener que demostrar es que puede hacer lo mismo con el ladrillo. Entonces, la intervención activa, defensa técnica activa, viene marcada por el hecho claro y concreto, ¿no? Cada prueba acompañada del hecho que prueba. Cada hecho con su prueba. Por favor. Los presupuestos de admisibilidad de la prueba ya los conocemos, ¿no? La pertinencia, la utilidad, la necesidad, la pertinencia que tiene que ver con justificar, ¿no? Si lo presentado guarda relación con lo que el juez va a resolver, la utilidad con la no repetitividad, la necesidad que trata de invocar el principio de la economía, la celeridad procesal, y la licitud, aunque acá en esto era licitud, les recomiendo, hay un video muy interesante en redes, en YouTube, el maestro catalán Jordi Ferrer Beltrán sobre el repensamiento, la prueba ilícita, ¿no? Y él dice si no se hace necesario en temas de derecho penal cuando se afectan derechos constitucionales el repensar la prueba ilícita. Dejo la pregunta picando y en derecho todo cambia, y podemos citar a la negrita Mercedes Sosa que cantaba el cambia, todo cambia, es igual, el derecho es dinámico, el derecho no es estático, en derecho 2 más 2 nos puede dar 9 perfectamente. Por favor, Odette. Conclusiones, y vamos llegando al final, se gana brillantez si se siguen las siguientes pautas, ¿no? Una recapitulación muy sintética. La jurisprudencia apoya lo siguiente, hemos podido demostrar que el Ministerio Público no ha podido acreditar su postura, reformular la tesis, cambiar las palabras, resaltar los puntos más sólidos, exhortar, ¿no? Invocar qué consecuencias se darían si el juzgador asume la tesis jurídica planteada por el otro litigante, o la mía propia, qué beneficios traería en un contexto jurídico social, y acá manejar el tono de voz, la vivacidad, un volumen medio alto, pero sin gritar, y parámetros no verbales, gesticulación, y expresión de un rostro agradable, ¿no? Ese es importante ese manejo. Por favor, Odette. La construcción verbal persuasiva. Esto es algo que lamentablemente en los tribunales todavía permiten los jueces, que los fiscales lean. Y un abogado peor, imagínense en un contrainterrogatorio un abogado que lee y pierde pues conexión con las respuestas. Se olvida se desconcentra. Imagínate, está concentrado en su pliego, en el papel y distraído por completo. Y si es en los informes, en los alegatos, olvídese. Yo lo que pensaría como juez, pucha, si estos patas han trabajado el caso, ¿por qué tienen que leer? ¿No pueden preparar un alegato de 5 o 10 minutos? Entonces, una construcción verbal persuasiva es muy importante en los tribunales. Y con la siguiente Odette. Las reglas persuasivas del discurso, gracias. La lucha contra el tedio, cero aburrimiento, hay que ser dinámicos, hay que ser efectivos, más que efectistas, efectivos. Es muy importante cómo ordenas tus tropas, ¿no? Cómo comienzas y cómo terminas. El poder de la entrada, el poder de la conclusión, establecer un lema, ¿no? Como los titulares periodísticos, exponer con brevedad en las audiencias lo que no sobra estorba, y marcar pues esa relevancia es súper importante. Y con la próxima diapositiva vamos a cerrar. Voy a compartirles este video que dura 1 minuto y medio. Son las palabras del entrenador Marcelo Bielsa, pero tómenlas como las palabras de la conciencia del abogado que se siente, vamos, cabizbajo, tumbado porque perdió un juicio importante. Pero la conciencia te dice, si pudiste dar todo, la culpa no es tuya. Porque también había una teoría del caso al frente. Y porque lamentablemente el juez no te dio la razón. Pero si tú diste todo, duerme bien, porque jugando así vas a ganar muchos procesos. Por favor, Odette. Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato,
van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos, a todos, a todos. Bueno, muchas gracias al decano nuevamente, muchas gracias Erwin, siempre tan gentil como anfitrión, a Odette por haber compartido las diapositivas, y si hubiera alguna pregunta quedo atento. Muchísimas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ya, sí, me escucho entonces. Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta en torno a uno de los puntos que se tocó sobre la argumentación jurídica. Y era, bueno, todavía no soy muy adentrado en el aspecto de la litigación, pero comprendo sí los puntos que conlleva, por ejemplo, para la decisión del magistrado o para el sostenimiento de nuestra propia teoría, ¿no?, del caso. En ese sentido, doctor, entiendo también que tenemos doctrinas dentro de la argumentación jurídica, por ejemplo, como la del doctor Atienza y la del doctor García Amado, ¿no? Doctor, ¿cuál cree usted, dentro de estas doctrinas, que deberíamos estudiar tomando en cuenta las corrientes dogmáticas que tiene el derecho penal actual y la peculiaridad o particularidad del sistema penal peruano con la litigación oral, en el cual ya estamos inmersos desde hace un tiempo atrás? Ok, muchísimas gracias, pregunta súper interesante. Yo dividiría, o te contestaría para ser más puntual, con dos verbos rectores. De leer te diría que leas a los dos, porque los dos son capos, cada uno defiende postura distinta. Es lo mismo que ocurre en el proceso, ¿no? Para saber las posibilidades de éxito tengo que conocer por dónde me puede hacer daño el fiscal, pero por las dos yo me decanto de manera rotunda por el tema de la ponderación. ¿Por qué por la ponderación? Porque el derecho es de todas las ciencias sociales la más relativa. El derecho no es una ciencia exacta. En derecho 2 más 2 te puede dar 7. Me olvidé de citar un autor que también es clarísimo en su concepto, Ricardo Guastini. Ricardo Guastini tiene una obra que sí, bueno, tiene varias, pero una que se llama Interpretar y Argumentar. Y él utiliza el ejemplo clásico, ¿no? El ejemplo de las reglas que son mandato de determinación, tomando el concepto alexiano, porque te obligan a dejar de hacer o a hacer algo. Y pone el caso de un parque donde corren los niños, están los abuelitos sentados, hay payasitos, y hay un letrero que dice prohibido el tránsito de vehículos motorizados. Pero el parque está colinda con un hospital y viene una ambulancia trayendo a una persona que está en grave riesgo de perder la vida. Y Guastini pone ese ejemplo, pues la única manera, porque es tráfico hora punta, que llegue y pueda salvar la vida de la ambulancia es atravesando el parque. Entonces se hace una ponderación y obviamente pues ese mandato queda derrotado. La ponderación se puede dar principio contra principio, regla contra principio, regla contra regla. Un ejemplo clásico también es cuando colisionan los derechos fundamentales, por un lado el derecho a la información y por otro lado el derecho a la intimidad. El caso de Magali Medina con estas chicas Isabela y Mónica Daro,
que fueron sembradas en una habitación de hotel. Y ahí había que ver si la noticia era noticiosa o noticiable. Los jueces le dieron la razón a las señoritas porque el derecho a su intimidad, en ese caso privada, sobre el derecho a la información. Y es el mismo ejemplo que puse con los precedentes vinculantes. No dejan de ser derechos fundamentales, porque en otro caso similar, al presidente, al comandante en jefe de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, se le obligó a pedir disculpas públicas por haber mentido, y esto fue en hora punta en cadena nacional, a la nación, al negar que había sostenido relaciones sexuales con una becaria de la Casa Blanca, la señorita Mónica Lewinsky. Con eso creo que de repente pude contestar su pregunta. Muchas gracias por haber respondido a la pregunta del participante Abelardo. Bueno, no habiendo mayor pregunta, procedemos al siguiente acto. Agradecemos la exposición del tema de litigación estratégica en el proceso penal por el doctor José Julio Goicoechea Elías, expositor en esta noche en la 8ª conferencia magistral. A continuación, tendremos el reconocimiento de resolución número 0021-JD/ICAT del doctor Julio Goicoechea Elías, que en esta oportunidad el secretario general pide la dispensa del caso, puesto que se encuentra en una reunión urgente. La leeré yo en calidad de coordinador académico. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, gestión 2021-2023, secretario de la República del Perú. Resolución de Junta Directiva número 0021-2021-JD/ICAT Tacna, Tacna 12 de noviembre del 2021. Visto, la propuesta presentada por el abogado Jaime Silver Montalico Caya, decano de la Orden, y el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, para que el doctor José Julio Goicoechea Elías sea reconocido en atención a sus méritos académicos y profesionales, como miembro distinguido del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Se resuelve, artículo primero, otorgar el reconocimiento al doctor José Julio Goicoechea Elías en mérito a su destacada trayectoria profesional, puestos al servicio del derecho y de la comunidad tacneña, designándolo miembro distinguido de esta orden, preeminencia que se le concederá en acto solemne a realizarse el día viernes 12 de noviembre del presente año a las 19 horas. Artículo segundo. Registrar el presente reconocimiento en el libro de miembros honorarios al doctor, disculpándonos ahí con la escritura, José Julio Goicoechea Elías, con el número de registro ICAT/H-005. Artículo tercero, notificar el contenido de la presente resolución al doctor José Julio Goicoechea Elías para efectos consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese. Abogado Jaime Silver Montalico Caya, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Acto seguido tendremos las palabras de clausura y agradecimiento y cierre de la 8ª conferencia magistral por parte del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Adelante. Gracias, Edwin. Bien, una vez más, buenas noches con todos y reiterarle nuestro agradecimiento al distinguido y mi dilecto profesor José Julio Goicoechea Elías. Gracias por ayudarnos a capacitar a nuestros agremiados. Queremos lograr que Tacna se convierta en una potencia en especialistas en derecho penal. Queremos conseguir que los mejores abogados en litigación oral sean de aquí, de Tacna. Y estoy completamente seguro de que la participación suya contribuye a ese objetivo. Y como siempre, trata de armonizar los mensajes extrajurídicos, los mensajes deportivos también en el ámbito del derecho. Y qué bonito que sea así. Porque primero, para ser un abogado hay que sentir la pasión, esa pasión que se siente por el deporte, hay que sentirla por el derecho. Solamente de esa forma vamos a amar lo que hacemos. Y quien ama lo que hace, disfruta
disfruta lo que viene haciendo. Y si lo disfrutamos, lo hacemos bien. Muchísimas gracias, doctor José Julio Goicoechea Elías. Espero volverlo muy pronto de manera personal. Gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook Live. Les estamos profundamente agradecidos por su participación y les pedimos que estén atentos a todas las novedades que se ven en el ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Estoy completamente seguro de que les va a gustar. El día de hoy hemos tenido una reunión con el señor Procurador General del Estado, el doctor Daniel Soria Luján, con el que estamos llegando a un acuerdo, ¿no? Estamos teniendo la intención de fomentar un curso ProFab, un programa de formación para aspirantes a procuradores del Estado. Lo mismo que hay un ProFab, programa de formación para aspirantes a magistrados, un programa de formación para aspirantes a procuradores del Estado, porque se necesita gente que defienda los intereses de nuestro país. Además, nosotros estamos ya en vías de la creación de nuestra Cámara de Arbitraje. Esperemos que muy pronto ya sea una realidad. Y también vamos a realizar un curso de formación de árbitros para que las personas que participen en este curso y que aprueben el curso puedan tener la posibilidad de formar parte de la nómina de árbitros de la Cámara de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Queremos generarles oportunidades, construir oportunidades para todos nuestros colegas para que vayan incursionando, se vayan posicionando dentro del mercado laboral del abogado. Gracias por su atención. Feliz 63 aniversario a todos y cada uno de ustedes y esperamos que nuestro trabajo esté a la altura de sus expectativas y si no es así, por favor, con mucha humildad les pido las disculpas, nos vamos a esforzar por satisfacer cada una de las aspiraciones de ustedes desde nuestra gestión. Un abrazo a todos y profesor José Julio Goicoechea Elías, un abrazo enorme. Lo esperamos aquí en Tacna como siempre con los brazos abiertos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, señor decano. Un gran abrazo a todos los colegas de la orden. Gracias. Muy bien, fueron las palabras del señor decano en la clausura de esta 8ª conferencia magistral. A continuación, continuando con la semana jurídica como última conferencia magistral con el doctor Edilberto Luis Martínez Castro, con la ponencia El ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa y sus reflexiones. Lo repetimos a las 19:30 horas, o sea, 7:30 de la noche, la conferencia. A ello vamos a hacer una pausa para poder continuar. A los inscritos en el formulario general se les acaba de remitir el enlace de la sala Zoom para que se puedan conectar. Muchas gracias a todos los que nos han seguido hasta el momento en la plataforma de Facebook Live y les dejamos con nuestro compañero Abelardo para el cierre en el Facebook Live. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos.